Te queremos dar la bienvenida. Hoy estamos con Alejandro Carvajal, él es psicólogo, trabaja en hipnosis clínica también, es musicoterapeuta. Entonces yo quisiera más bien que fuera Alejandro quien se presentara y nos contara hoy qué le parece esta invitación y la idea es que conversemos sobre la voz y las emociones. Ok, nada, rico hablar de un tema que más allá del concepto académico es un tema que me apasiona también desde mi historia de vida. Entonces, para mí la música pues ha estado acompañándome toda la vida y ha hecho parte pues como desde mi infancia hasta hoy. Y entonces esto más allá que, como lo decía, un concepto académico para mí es una emoción, es parte de mi vida y bueno, tuve la posibilidad de formarme para acompañar a otras personas en esto que tiene que ver con qué pasa con las emociones a la hora de enfrentarme a la música, a un instrumento, al canto o al público como tal. Entonces, tuve la posibilidad de formarme como psicólogo y de ahí me especialicé inicialmente en musicoterapia. Y después empecé a trabajar específicamente formándome en el tema de hipnosis clínica y atiendo aquí en Medellín y ahorita a nivel virtual, pues ya a nivel nacional y en otros países también, consulta con adultos y específicamente reconociendo que es el pensamiento el que genera la principal cantidad de bloqueos y que en la mayoría de los casos nos enfermamos más por lo que pensamos y sentimos e imaginamos que por lo que realmente está sucediendo. Disfruto lo que hago, eventualmente sigo haciendo música, hace parte, como les decía, de toda mi vida y bueno, yo me sigo emocionando cada que escucho una canción, cada que veo a un artista y siento además una empatía muy grande por el ejercicio del artista. Entonces, qué bueno poder juntar estas dos pasiones para mí y acompañarles a ustedes en este conversatorio. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Qué rico que estés acá. De verdad que hace mucho tiempo que queríamos tocar este tema. Entonces yo quiero como empezar con una pregunta y es cómo afecta el estado de ánimo de una persona, pues por ejemplo de un cantante, cómo afecta la voz, por ejemplo la tristeza, la ansiedad, la depresión, o sea, cómo repercuten todas esas sensaciones en la voz en el momento de la emisión. Yo creo que habría que empezar por entender que el intérprete es un ser humano, ¿cierto? El intérprete es un ser humano que tiene a través de todo lo vivido en su historia una cantidad de situaciones emocionales, sensaciones, pensamientos, una historia de vida que lo llevó a entender la vida de una manera X y que dependiendo de las formas en las que generó los procesos de aprendizaje, establece un contacto con su función como artista. Entonces, claramente, dependiendo de los recursos mentales y emocionales que tenga un ser humano a través de su etapa de crianza específicamente, va a establecer una relación en el ejercicio, pues como lo mencionaba. Si mi entorno inicial fue un entorno que me empoderó a sentirme tranquilo y seguro y tuve de alguna manera en mis padres y en cuidadores y en docentes y en esa infancia y adolescencia la posibilidad de asumir procesos de seguridad, de calma, de tranquilidad, de amor, de acompañamiento, de empoderamiento, de empuje al logro, pues obviamente voy a tener dentro de mis recursos emocionales la posibilidad de enfrentarme a la vida de una manera mucho más fuerte y empoderada. Por el contrario, si en ese entorno de crianza yo tuve una información asociada al miedo, al dolor, a la tristeza, a la angustia, a la inseguridad, a que me censuraban, a que me impedían acercarme a algo, a que me limitaban el acceso al tema del arte, de la música y que de alguna manera se burlaban de lo que hacía, posiblemente, y es muy normal, haya crecido con unas limitaciones emocionales que me impidan un poco a la hora de enfrentarme al público. Entonces, básicamente, quien está al frente es un ser humano que tiene temores, que tiene seguridades también, que tiene certezas, que tiene incertidumbre, que tiene un pasado, que tiene una personalidad y una personalidad basada en unas interacciones de un medio y en una genética también que lo comprometen pues como a estar ahí como ser humano. Entonces,
el ser humano se presenta, pone ahí sus recursos y puede fallar o no, y puede acertar o no, y puede emocionarse y sacarla del estadio o puede entrar con todo el miedo a enfrentarse a una situación. Por eso es bien importante entender que un ser humano que está también a merced de la opinión del otro, además le impone una carga mucho mayor de cumplir la expectativa del otro, de no fallarle a la familia, de no fallarle a sus profesores, de no fallarle a los demás, y puede incurrir en una pregunta que lo lleva y lo conduce al temor, y de esa manera lo lleva a tener una dificultad en su expresión y a fallar, ¿cierto? Entonces, esto es una cadenita de información histórica que nos hace entender que yo siento que el que se desempeña bien en el arte y en cualquier otra área de la vida ha tenido la posibilidad de revisarse como individuo, ha tenido la posibilidad de hacer un trabajo como persona, y ha tenido la posibilidad de sanar una cantidad de información asociada a su historia de vida, y que finalmente un buen desempeño dependerá de una buena salud mental. Entonces, todo está íntimamente como ligado, y claramente nos damos cuenta de algunas patologías o de algunas síntomas que presentan algunos artistas o cantantes a la hora de presentarse, que están muy sometidas a la historia de vida. Entonces, bueno, esto es un cuento muy bonito y es una información que nos conecta con toda la historia como tal. Y yo quiero decir algo ahí, agregar un comentario, y es que puede que uno tenga una infancia, una adolescencia como con muy buenas bases con respecto a la seguridad, pero si uno en el camino se encontró, por ejemplo, un mal guía, ¿cierto? Un mal profe que le diga alguna cosita que se le queda a uno ahí grabada en el subconsciente sobre su voz, sobre como que no estás funcionando, entonces eso también pues repercute enormemente de ahí en adelante en el proceso y en el desarrollo de la voz y del cantante, ¿cierto? Entonces, Sí. también es como esa responsabilidad que tenemos nosotros como profes como de mucho tacto en el momento en que estamos dando una clase, de qué tipo de comentarios hacemos, de cómo intentar llevar un buen proceso de ese estudiante, ¿cierto? Porque todas somos docentes y yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer y que es importante en este momento, ¿cierto? Sí, sí. Y lo que dices es absolutamente cierto, pero incluso yo me pongo a revisar eso que mencionas y digo, uy, la fuerza y el impacto que tiene la crianza es increíble, pero la educación y el entorno escolar también. Desde la psicología nosotros decimos que existen 5 determinantes de la personalidad: la genética, la crianza, el entorno familiar y cuidadores, la escuela y todas las interacciones que hubo con profesores y con compañeros, el entorno social y cultural, ¿cierto? Y las experiencias y el azar. Entonces, ahí en esta última, es tan lotería el hecho de yo estar queriendo cantar y que un niño se burle de mí, ¿cierto? Es tan lotería yo hacer una presentación y que me saboteen. Es tan lotería que mis padres, docentes, amigos, familiares generen un comentario que me invite a mí a dudar de lo que estoy haciendo. Entonces, 5 elementos y 5 determinantes que hacen y que juegan un papel importantísimo a la hora de la elección de presentarse al público, a la hora de la elección de... Lo que pasa es que quien se presenta al público, y yo diría que aún más para quienes cantan, que están al frente, es como desnudarse y venga, opine de mí, venga, yo me estoy mostrando acá sin escudo, sin guitarra, sin batería para esconderme, yo me estoy mostrando de frente, ¿cierto? Esta soy yo. Entonces, se pone de manifiesto la calma, la serenidad, la seguridad, y por más, como lo decías, que el entorno familiar haya sido chévere, tranquilo, ¿qué pasa con el resto? ¿Cierto? ¿Qué pasa con el resto de interacciones? Entonces, no, Yo también, ustedes son muy tesas. Y yo también quisiera como que hiciéramos una reflexión desde cómo las emociones modifican la respiración. Dependiendo de la emoción que tenga, hay un cambio en esa dinámica respiratoria.
y esa dinámica respiratoria es la que me va a dar mi centro de potencia de la voz, inicialmente contándolo como un subsistema súper importante que entra a conversar con otros subsistemas para producir la voz. Entonces, en estados distintos de emocionalidad, encontramos ritmos distintos del corazón, ritmos distintos de la respiración, y como hablamos de voz, ya sea cantada y hablada, pues vamos a ver que en cierta medida esas emociones pueden llegar a afectar positivamente o negativamente esa producción de la voz, desde la Sí, sí, fisiología. absolutamente claro. Y hay una cosa que me parece importante frente a lo que mencionas, y es que cantar implica emoción, cantar implica cognición, ¿cierto? Y cantar implica el cuerpo también. En esas tres posturas, finalmente, siempre está el intérprete. Solamente yo diría que se comparte en la cognición la postura del oyente. O sea, la emoción está en el intérprete. La parte mental está en el intérprete y en el oyente, ¿cierto? Como la implicación y la relación. Pero el cuerpo está en el intérprete también. Y el intérprete, como lo mencionábamos ahorita, se pone en su acción o en su momento, pues como estelar a demostrar cómo está, ahí ahora, cómo está en ese instante. Y si en ese instante está preocupado, asustado, retraído, inseguro, desconcentrado y no ha tenido la posibilidad de prepararlo bien o está preocupado por lo que opinen y todo eso, va a afectar a ese cuerpo que está allí, ¿cierto? O sea, la mente va a entrar a jugar y va a entrar a distorsionar un poquitico el desempeño y entonces va a empezar a tener una respiración poco consciente que le va a afectar para dar una nota más larga, que le va a afectar para generar, pues como que sostener de alguna manera una nota que sea muy alta para sus posibilidades. Entonces, esto es demasiado detalle a la hora de ponerse allí y muy distinto en el momento del intérprete del instrumento, que el intérprete del instrumento se apoya de un objeto, ¿cierto? Al que le da una vida, pero en el caso de quien canta es yo con yo, por decirlo de alguna manera. Me expongo ante el otro frente a mis fragilidades y mis seguridades, ante mi mente, mis emociones y mi cuerpo, ¿cierto? Es una exposición tal, completa. Entonces, eso afecta absolutamente para bien o para mal, para bien o para mal. Y siempre diré que la salud mental del intérprete jugará a favor o en contra del estar allí en la obra como tal. Bueno, Alejandro, vámonos metiendo por un temita que, digamos, lamentablemente es muy común dentro de los cantantes, y es que a veces, hace un tiempo tuve algunas notas que sean parte de mi registro o simplemente tengo una parte del registro que está bloqueada, que antes me salían y ahora no, o que nunca me han salido, pero que quizá no tenga que ver literalmente con el instrumento, Sí. sino más con lo que está adentro, ¿cierto? Y qué curioso eso. A veces me contagio lo que me dijo mi amiga para no dar la nota. Ay, es que no soy capaz de dar el do, ¿cierto? Ay, es que no me alcanza hasta el re, ¿cierto? Es muy difícil llegar hasta allá. Y lo escuché. ¿Será que es muy difícil? Y decimos en muchas ocasiones, por una lealtad o solidaridad, empiezo como a temer eso que me dijeron, sabiendo que soy una soprano que la puede dar fácilmente, ¿cierto? Entonces, a pesar de eso, también tiene mucho que ver lo genético que decíamos ahorita, cómo está conformado a nivel anatómico mi cuerpo para dar una nota diferente a otra persona, y encontramos ahí pues ya los registros específicamente, pero llama mucho la atención personas que daban bien una nota y de un momento para otro empezaron a bloquearse con esa nota, empezaron a tener dificultades para apoyarla y para darla bien dada, y en muchas ocasiones de verdad tiene mucho que ver el entorno, quien desde el principio empieza como entre comillas a sabotear y a decir, pilas pues, tenés que dar un do en esta obra, pilas pues que no te vayas a enredar con eso. Entonces entra uno como, ¿cómo así?
ay, hasta ya me va a tocar llegar. Es muy difícil, profe. Y hay algunos profesores que pueden decir, sí, esa va a ser la nota fundamental. Y generan como un entorno ahí oscuro, una cosa así que genera todo el miedo. Entonces ya cuando me va a tocar dar la nota, me asusto y por lealtad a esa información dada por el docente, me quedo pegado ahí. Pero en la casa relajada, en el baño, en el canto con los amigos, en una práctica espontánea, da la nota facilito. Te subes un tono y da la nota más fácil y pues es absolutamente normal. Entonces, entendamos que de alguna manera la función del docente también es como invitar sin generar tanto temor y darnos cuenta que quien está al frente es un ser humano que puede de alguna manera influenciarse muy fácil. Claro, el docente es quien marca la pauta y a veces si le marcamos la pauta positivo, pues el resultado va a ser positivo, pero si le marcamos la pauta negativo, el resultado va a ser negativo. Eso desde el punto de vista mental, ¿cierto? Pero hay una parte que a mí me llama mucho la atención y como psicólogo yo la he trabajado con algunos consultantes. De hecho, alguna vez le compartí a Jenny que parte de mi trabajo de grado en musicoterapia fue acompañar a una chica que le costaba dar el si bemol, ¿cierto? Una nota que podríamos decir que para las mujeres hace parte de una nota, digamos, cómoda, ¿cierto? Para muchas es una notica de paso, pero era una chica, digámoslo así, mezzosoprano que le dificultaba sostener o dar el si bemol y nos dimos cuenta que no era mental, sino que era emocional, ¿cierto? Había una conexión, sea con, de hecho por ahí hay un mito muy grande con eso, yo me acuerdo que cuando investigué eso, como en el 2006, por ahí hablan que creo que era Mozart el que no componía con si bemol algunas de las obras, creo que era Mozart, no hace parte pues como de mi formación sostener esa información, pero uno de los grandes compositores no utilizaba el si bemol para sus obras. Y hay un mito que se empezó a registrar con el si bemol, pero resulta que a esta chica le costaba dar el si bemol porque cada que daba esa nota larga en una de las obras que ella intentaba en el montaje pues como de su formación como música, se acordaba de su tía, ¿cierto? Y se acordaba de su tía que cuando cantaba generaba un vibrato muy largo y ella asociaba que la tía llegaba por allá y hacía ese si bemol, pero la tía falleció, ¿cierto? Entonces se conectaba emocionalmente con un recuerdo que le generaba una condición negativa, de tristeza, de angustia y de alguna manera en algunos momentos incluso se llegó a preguntar, ¿será que yo haciendo esta nota me estoy como pasando por encima del nombre, por encima de como el recuerdo de mi tía, ¿cierto? Ella no podía, mi tía le costaba o lo hacía de una, no, mi tía lo que hacía era un vibrato muy extendido, ay, yo no me voy a poner a hacer eso como mi tía, no, me cuesta mucho, y se pegaba ahí, y se pegaba ahí, y siempre se le dificultaba eso. Lo que pasa es que después de mucha pregunta y de mucha indagación nos dimos cuenta que eso pasaba, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A veces nos pegamos con una obra, pero con otra obra distinta nos puede ir muy bien con la nota. ¿Qué connotación tendrá esa obra? Me habrán dicho, me habrán contado. A nivel social se convirtió en el mito urbano la obra X, pero es una nota que puedo dar con otra obra. ¿Y qué pasa ahí a nivel mental y emocional? Entonces, como lo mencionaba ahorita, a veces el desempeño tiene que ver con lo mental, a veces el desempeño tiene que ver con lo emocional, a veces el desempeño tiene que ver con la práctica como tal, con la técnica como tal, a veces el desempeño tiene que ver con la genética. Son muchas cosas allí que están presentes. Para algunos artistas, a veces el desempeño tiene que ver con el instrumento, ¿cierto? Un instrumento mal octavado, mal calibrado, no le va a dar la nota afinada. Entonces, todo depende de, pero en el caso de ustedes, de las cantantes, de los cantantes, sí hay mucha más exposición, ¿cierto? Hay mucha más vulnerabilidad, o sea que las tuerquitas hay que apretarlas muy bien, mentales, emocionales, físicas, de formación, de historia de vida, para exponerse y de alguna manera, como lo decía ahorita, mostrarse la vulnerabilidad y la desnudez en la voz en el momento que tengan que expresarlo. Cuando uno es docente,
debería uno como de intentar indagar un poquito más allá de un ejercicio técnico, ¿cierto? Sí. Pues uno lo intenta y hace como las veces de psicólogo ahí con el perdón de Alejandro, pero obviamente no tenemos esas herramientas como las tiene un profesional. Entonces, es también como un jaloncito de orejas para uno, porque a veces uno le exige un poquito de más al estudiante y uno no sabe hasta qué punto es una cosa más interna, ¿cierto? Clarísimo. Chicas, ¿cuántas veces les tocó a ustedes cantar tristes? Ay, ¿Cierto? ¿Cómo era el resultado? ¿Y cuántas veces les tocó cantar enamoradas? ¿Cuál era el resultado? ¿Y cuántas veces se sintieron absolutamente seguras porque lo ensayaron bien, lo estudiaron bien, tuvieron el tiempo suficiente, descansaron bien, se hidrataron bien, durmieron bien y se presentan ahí relajadas? No, póngamela, súbamele un tono enterito y si quiere yo se la doy completa. Pero entonces... Es cierto, ¿cómo estás hoy? Alumna, alumno, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? ¿Descansaste? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo estás pasando este momento de vida? ¿Cierto? ¿Cómo estás asumiendo esta situación? ¿Cómo están tus hábitos? Además de estudiar, te estás ejercitando, te estás alimentando bien, estás durmiendo bien. Y creo que lo bonito pues del arte del docente es invitar a que el que está estudiando no solamente es un robot que produce una nota, ¿cierto? Sino que el que está estudiando se está formando humanamente y se está enganchando emocionalmente con un arte y se está cuidando y se está proyectando para la vida y se está conectando con algo con lo que decidió por amor. Quien decide el arte lo decide por absoluto amor, no por darle gusto a otros. Y es una decisión absolutamente honesta y genuina. Entonces, yo sí siento que nos debemos preguntar quién está allí al frente, quién está ahí bajo mis manos, bajo mis alas, bajo mi mirada, quién está al frente mío con su sonrisa o con su silencio, ¿cierto? ¿Qué hay detrás de ese silencio? Y qué hay detrás no sé, de esa risa alborotada también. O sea, qué rico tener la posibilidad de reconocer quién está al frente de quien está como tutor para acompañar y para apoyarle a sacar lo mejor de esa persona. Exacto. Eso sería una gran invitación para todos los maestros y formadores en distintas áreas pues, del arte para sensibilizarnos y para enfocarnos en que estamos trabajando no con algo sistemático o máquinas o inerte, sino con un ser humano pues, que tiene que tenemos ese compromiso como guías, como maestros, de direccionarlo hacia unas sensaciones corporales y vocales sanas y desde la comunidad y desde la tranquilidad. Para nosotros es muy importante esa mirada y ese contacto que tenemos incluso para ellos porque es como el guía que te permite formar mucho desde tus inicios, desde tu iniciación como cantante, el que te va a dar las bases, el que te va a ayudar a redescubrirte. Y eso es fundamental. Entonces, la invitación yo creería que con todo esto que estamos diciendo y que nos compartes, Alejandro, es que como maestros no violentemos los procesos, que vayamos de la mano del desarrollo y de las respuestas que los estudiantes nos van dando, incluso dentro de nuestros mismos procesos. Queremos encontrar respuestas y desarrollar capacidades muy inmediatas y no entendemos que es un paso a paso donde tenemos que construir y donde tenemos que aprender. Y sobre todo a partir de esa exploración y de esa paciencia y de ese de pronto caerse y volverse a levantar y encontrar una nueva dirección para lograr un ejercicio que inicialmente tal vez con esta mirada, con esta práctica, con este enfoque, sentíamos que no podíamos llegar a la nota, pero qué tal si cambiamos y modificamos del ambiente, la posición, la conversación, otro tipo de estímulos que nos permitan florecer. Sí, Entonces sí. eso es una responsabilidad muy grande para los maestros, pero también la invitación para los artistas a que sigan encontrando ese camino que lo más bonito es que nos sirve para redescubrirnos y para enfocarnos. Esa es la mirada humanista del arte y es la gran invitación que tienen y que tenemos quienes acompañamos a otros, ¿cierto? Es muy similar al ejercicio de la psicología. El ejercicio del docente tiene unas similitudes muy grandes con el ejercicio de la psicología y es yo te acompaño, te seduzco para que tú encuentres el tesoro que hay en ti, ¿cierto? Y nos sentimos buenos terapeutas
y nos sentimos buenos docentes cuando existe una relación saludable que permite que nuestro alumno, de alguna manera, se redescubra, encuentre todo su potencial y viva feliz, y lo haga con amor, y se emocione porque lo pudo hacer, y de alguna manera se conecte como con lo que está haciendo, reconociendo que es el camino, el camino correcto, el camino que le lleva a la serenidad. Entonces, sí, qué rico que nos invitemos a vernos más humanos y a conectarnos más como de corazón a corazón con lo que estamos haciendo en el ejercicio de seducir al otro. Eso es súper importante. Así es, Alejandro, muchas gracias. La otra invitación o pregunta más bien que queremos hacerte es que nos hemos encontrado en nuestras prácticas con nuestros alumnos e incluso muy comúnmente con los pacientes, que hay algunas personas que dicen, ay, no, doctora, es que a mí no me gusta mi voz. O, ay, no, profe, es que a mí no me gusta mi voz. Es que yo no puedo mandar un mensaje, una grabación de audio porque no, qué voz tan nasal, qué voz tan fea, es que yo no me identifico con esa voz. A mí esa voz no me gusta. Entonces, ¿qué opinas de expresiones como esas? ¿Qué trasfondo tiene esa persona que dice, no me gusta mi voz? La lectura que haría desde la psicología, pues obviamente es un tema de la dificultad de generar una autoaceptación, ¿cierto? Como amorosa frente a sí mismo. Yo me preguntaría, ¿es una conclusión tuya o es una conclusión que sacaste porque otras personas te dijeron, ¿cierto? Es ¿cuál es la voz bonita, ¿cierto? Es como, ¿cuál es el cuerpo perfecto? Es muy similar a eso. El cuerpo perfecto es el que se luce con amor, con orgullo y que se acepta y que se mueve con gracia, simplemente. La voz bonita es aquella, no sé, que se expresa de una manera honesta, genuina, que mueve porque es que la voz no está separada del cuerpo, ¿cierto? Entonces, la voz bonita es aquella. Qué curioso, la voz bonita es aquella que expresa con los ojos, la voz bonita es aquella que mueve un buen cuerpo, la voz bonita es aquella que hace sonreír, la voz bonita es aquella que hace generar atención, la voz bonita es aquella que se expresa con seguridad, la voz bonita es, cierto, todas estas cosas. Claramente, la percepción de malo, feo, no me gusta, horrible, no coincide con las voces de los demás, no sirve para este proyecto, no tiene un timbre bonito, es que es muy, y con los apelativos chistosísimos que decimos, muy oscura, ¿cierto? Es muy, ¿qué más decimos? Muy oscura, muy ñata, muy chillona, ¿cierto? Todas estas palabras que son como apelativos, digamos, un poco como burlescos de los tonos de voz, genero una emoción que me va a llevar a mí a desarrollar un desempeño, ¿cierto? Como lo decía al principio, en muchas ocasiones nos sentimos más inseguros por lo que pensamos, ¿cierto? Por lo que aceptamos de los demás que por lo que realmente sucede. Y claramente a veces nos hemos dado cuenta que alguien llega, algún tiempo yo me dediqué al tema de la docencia en música y llegan, ay, a mí me encantaría ser parte de este grupo, de este coro, de este proyecto, pero mi voz es tan chillona que no, ¿para qué me meto? ¿Cierto? No, pero venga, inténtelo, venga, cante, venga, no sé qué. Y cantan y es como, de chillona no hay nada, pues la voz que necesitaba, la voz que quería, el timbre que puede ayudar a generar una buena sonoridad acá. Entonces, ahorita lo mencionábamos, el tema de amor propio es importantísimo a la hora de abrir la boca, ¿cierto? Para opinar, para seducir, para cantar, para contar un chiste, para expresar una idea, para vender algo. Yo necesito creérmela, tengo que estar seguro de mí. Y en ese momento, cuando yo estoy absolutamente seguro de lo que soy, de lo que tengo, de lo que he vivido, de lo que he trabajado, de lo que he aprendido, de los procesos que he tenido que asumir en mi vida, lo expreso con la seguridad de que ya depende del otro la validación o no, pero yo me siento seguro, yo lo hago, yo estoy ahí, ¿cierto? Y simplemente lo digo, lo menciono con la seguridad de hacerlo.
A nivel emocional y a nivel mental, las palabras peyorativas tienen una influencia muy grande en el estado emocional. De hecho, se podría analizar y nos podríamos dar cuenta que hay palabras que por sí solas ya tienen una connotación negativa. Es muy curioso, la palabra por sí sola. ¿A qué me refiero? Y les voy a demostrar algo. Hay palabras que tienen, de alguna forma, generan una sensación neutra. Hay palabras que generan una sensación, entre comillas, positiva. Y hay palabras que generan una sensación o una emoción que nos va al negativo. Ejemplo, cuaderno, ¿a qué nos suena? Normal, ¿cierto? Normal. Pero ¿a qué nos suena muerte? ¿Cierto? A una connotación que nos lleva un poco más a lo negativo. ¿Y a qué nos suena triunfo? A una connotación que nos lleva más al positivo. Incluso empezamos a darnos cuenta con palabras que podrían ser neutras. Alguna vez una chica me dijo, Alejandro, para mí bicicleta es negativo, asociado a una historia de vida. Listo. ¿Y qué quiero explicar con esto? Para ti, ¿qué es altura? Para ti, ¿qué es timbre? Para ti, ¿qué es una nota? Para ti, ¿qué es tu voz? Para ti, ¿qué es hacer parte de un grupo? Para ti, ¿qué es tal cosa y tal otra? ¿Cierto? Hay personas que empiezan a asociar lo emocional con el entorno en el que están y nos damos cuenta que hay personas que dicen que si mi voz es ñata o muy gruesa o muy oscura o muy aguda, es feo. Y si es feo, me genera una emoción negativa. Y si me genera una emoción negativa, no tengo un buen desempeño. Entonces, aquel que se para con la emoción negativa frente a el aprender o frente a expresarse a los demás, posiblemente no vaya a tener un buen desempeño. Entonces, es muy bueno que nosotros revisemos a qué llamo bueno, a qué llamo malo, a qué llamo bonito, a qué llamo feo, con qué me conecto en bienestar y con qué me conecto en malestar. Para mí qué es agradable y qué es desagradable. Pasa mucho a veces con algunos artistas. Para mí es feo tal género, para mí es feo tal obra, tal autor no me gusta cantarlo porque tal autor no sé qué, y estas obras con tal cosa, y el profesor tal no me engancha, y esto no me conecta, y esto no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y tengamos claro una cosa, el problema no es afuera, el problema es la interpretación que yo hago de eso con lo que me estoy enfrentando. Entonces el problema no es la obra, ni el compositor, ni lo que está pasando afuera. La dificultad grande y el gran reto que tenemos es cómo manejo yo, mi observador, mi interpretación y me hago cargo de mi pensamiento y de mis emociones. Eso sería como un poquitico así como el tema.